que ya se encuentran nuestras queridísimas académicas, y hostia, que además que ya ha regresado Ingrid Turquelles, que por ahí debe estar también. Así que pues, ahí están, miren, ahí está ya Leticia Calderón, Renata Turrent, e Ingrid, quién sabe si ya se despertó, todavía no, pero vamos a que tendrá el jet lag famoso. Pero pues aquí están mi querida Leticia, mi querida Renata, muy buenos días, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola Leti, Violeta, Ernesto y todo el auditorio, qué gusto estar por acá. Hola queridas Leti, es cierto Leti, Renata, y nos falta Ingrid que se conecte, debe estar ya casi por hacerlo. Ayer nos avisó que ya había regresado Ingrid Turquelles, así que vamos a ver si se quedó dormida o no, le ganó el jet lag, ya lo veremos en un instante, pero si gustan vamos entrando en materia, Leticia, Renata, y tiene que ver con esto que nos proponía nuestra querida Renata Turrent, y que tiene que ver con un discurso interesante. De hecho, Violeta Núñez, que coordinó un libro, escribió un libro sobre la economía de la Cuarta Transformación, invitó a varios economistas de distintas corrientes, que si neoliberales, que ya iba a decir kafkianos, También. también kafkianos, marxistas, en fin, de todo, que invitó keynesianos, post-keynesianos, tratando tratar de entender cuál es el modelo económico que implementa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer alguien le preguntó sobre eso y el presidente, entre que respondió eso y entre que hace una valoración de las izquierdas, del modelo o la visión de los gobiernos de izquierda. Así que hace una exposición pues muy a lo López Obrador. Así que preparamos un fragmento precisamente de cuando le hacen el cuestionamiento y cuando responde sobre pues, cuál es el modelo económico del presidente López Obrador. Y esto dice de su modelo y de las izquierdas en México y en el mundo. Vamos a escuchar. El video es AMLO, litio. Ah, no, ese no es. Ay, no me digas que no te lo puse. No te lo puse, mi querido Leonardo. Bueno, mientras busco ese video, que cometí yo un error y no se lo pasé, no sé dónde demonios está ese video. Así que bueno, palabras más, palabras menos, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace una composición ahí extraña, muy particular a lo López Obrador, de lo que él, las diferencias que tiene él con los gobiernos de izquierda y con las visiones de la izquierda en nuestro país y en otros países, con respecto pues de cómo se observan, cómo se mira el modelo neoliberal, el modelo económico de otros países, cómo ve el neoliberalismo y cómo ve estas corrientes político-económicas de los gobiernos de izquierda. Renata Turrent, ¿qué decir al respecto? Bueno, un poco a falta de video, muy de volada las tres cosas que él mencionó, porque justo lo que menciona mi querido Ernesto, que le preguntan sobre su política económica, y en realidad es que, pues sí, un poco a la López Obrador contesta una parte de la crítica o las diferencias que tiene en cuanto a la izquierda tradicional, en materia económica, pero también en otras cuestiones, ¿no? Entonces, el primero contesta que más que basarse únicamente en la teoría, él también usa o principalmente usa los modelos más pragmáticos de quienes él considera sus ideólogos, sus líderes, que son Hidalgo, Morelos, Juárez, Zapata, Cárdenas, Villa, ¿no? Y después da sus tres diferencias con la izquierda tradicional, que es la primera, la desigualdad. Él considera que, a diferencia de los marxistas, pues no se originó por lo menos no solo se originó por la explotación del proletariado, sino en lo fundamental por la corrupción, ¿no? En específico por esta práctica del neoliberalismo, o como él simplifica el neoliberalismo diciendo es una transferencia de bienes públicos a particulares. La segunda crítica que hace son a los impuestos, y él matiza sobre
si bien dice estoy de acuerdo con subir los impuestos a los más ricos, él matiza sobre una condición de la evasión y la condonación de impuestos, que eso debe ser primero, seguido de un modelo de austeridad republicana, y ya después, si no alcanza, pues sí se explica y se suben impuestos. Y tercero, disputa el dejarle la institución de la familia a la derecha. A mí en estos 3 puntos traje 3 breves reflexiones, porque como traemos 3 temas hoy, no quiero tomar mucho tiempo. Pero bueno, a mí me gustaría nada más decir que creo que es un buen debate, y por eso en el chat lo proponíamos como algo para profundizar un poco más, porque creo que apela a profundizar y a problematizar un poco más allá de las categorías académicas que parecen inamovibles, ¿no? Como si no sube impuestos, entonces es de derecha. Como estos blanco y negros un poco, desde mi punto de vista, pues despolitizantes, ¿no? Porque la política es muchísimo más complejo que categorías izquierda y derecha que no se puedan mover. Y creo que es interesante esta reflexión para quienes creen que las acciones de gobierno se encapsulan en esta izquierda-derecha, en esta dicotomía de izquierda-derecha, como si fuera un teorema que no se puede tocar, y para quienes también creen que quizá la academia y el trabajo, o sea, el trabajo de escritorio de un académico, que es importantísimo para la vida social, para la vida política incluso, pero que es distinta a hacer gobierno, ¿no? A gobernar, y que ambas tienen sus bondades, sus dificultades, y que no porque ninguna de las dos es perfecta, ¿no? Entonces a mí en estas 3 críticas que él le hace o diferencias que él tiene con la izquierda tradicional, a mí nada más me gustaría ahondar muy brevemente en cada una. En la de la desigualdad, creo que ambas cosas pueden ser verdad, ¿no? Lo que plantea el marxismo sobre, creo que en México, en específico en el caso mexicano, ¿no? Es cierto que en algunos casos la acumulación originaria del capital pues fue esa explotación del proletariado, no hay duda de eso, pero creo que el planteamiento de AMLO en cuanto al crecimiento de esa, a la expansión de esa burguesía o esa clase dominante, esa clase de élite económica, pues sí se expande durante el neoliberalismo, y esto no es una creencia, ¿no? Hay datos de cómo antes del neoliberalismo había cierto número de ricos en México, de multimillonarios, y durante el neoliberalismo México se convierte en uno de los países de supermillonarios, ¿no? Y esto se explica por esta frase que dice Andrés Manuel López Obrador esta explicación que hace Andrés Manuel López Obrador sobre el neoliberalismo de la privatización de bienes públicos, ¿no? Se privatiza la banca, se privatiza los ferrocarriles, etcétera, y así se explica, y esto es corrupción, meramente corrupción, ¿no? Porque se le privatiza, no es como que se democratizó eso no, se le dio a los cuates de esa élite política, esa unión entre la élite política y la élite económica, con la cual se expandió este número de supermillonarios. El segundo punto, el de los impuestos, que creo que es uno de los ejemplos más claros de esta simplificación con la que yo tampoco concuerdo con la izquierda generalmente académica, o generalmente una izquierda que no ha estado en el gobierno, sobre si no subes impuestos ya no eres de izquierda, ¿no? Me parece que es una simplificación que no ayuda mucho ni al debate, ni a la problematización, ni al entendimiento profundo de un país complejo como México, y creo que no, lo que hace Andrés Manuel López Obrador en esta crítica, no solo por cuestiones pragmáticas es que él no sube los impuestos, ¿no? Porque esto pues él lo promete desde campaña, ¿no? No tenemos, nadie nos sorprendemos de que no haya subido impuestos, porque es algo que él prometió desde mucho antes de su campaña incluso. Pero creo que la explicación un poco para tratar de entender por qué no lo hace, más allá de decir, es que si no lo subes de izquierda o es de derecha, y creo que es importante tratar de entender las razones por qué no. Y creo que hay dos, una pragmática sobre cómo lograr una mejor recaudación, no solo se puede recaudar más subiendo impuestos, sino se tiene que empezar desde su punto de vista, y yo concuerdo, con tener la capacidad institucional de cobrarlos, ¿no? Porque de nada sirve, pues, si te subo el 80% de los impuestos y solamente voy a cobrar 3%. Pero también atiende o responde a una cuestión política en México, ¿no? Una reforma fiscal requiere muchísimo capital político, muchísimo, porque le vas a tocar los intereses más profundos a la clase económica que
es dueña de los medios de comunicación. Y entonces ahí hemos visto cuando el presidente ha tocado los intereses económicos más fuertes, el ejemplo más claro quizá la reforma energética, los medios de comunicación salen instantáneamente de manera coordinada a hacer campaña sucia, ¿no? En realidad. Entonces, una reforma fiscal es obvio que necesitas muchísimo capital político, pues porque obviamente les vas a quitar parte de su dinero. Y esta cuestión no sucede, creo yo, en un país donde los impuestos nunca se han visto reflejados en derechos o en beneficios. Entonces, primero necesitas mostrarle al pueblo que esta recaudación de impuestos se va a traducir en derechos, en beneficios, en programas sociales, para que así tengas un poco más de espacio para tomar esa decisión política muy compleja y que el capital político que requiere pues no se te acabe tan fácil porque tienes un respaldo popular. Creo que esa es un poco la explicación política que yo podría dar. Y por último, el tema de la familia, yo nada más tengo 2 puntos para cerrar mi intervención. Creo que es interesantísimo el punto, y hoy lo vuelve a retomar en la mañanera, sobre él siempre dice, hay una realidad social en México y es que la familia es la institución de seguridad social más importante. Y esa es una realidad. Entonces creo que a partir de esa realidad, porque no tenemos instituciones de seguridad social robustas o suficientemente robustas para cargar con la tarea de cuidados de adultos mayores ni de niños. Y eso se puede criticar, se debe mejorar, etcétera. Pero la realidad sobre la que tenemos que trabajar es que la familia es la institución de seguridad social más importante y de ahí decidir qué tipo de modelo de seguridad social institucional queremos construir. Si es uno más coordinado con la familia, si es más coordinado con la comunidad, como es la propuesta de IMSS Bienestar, por ejemplo. Pero creo que es importante reconocer esa realidad y a partir de ahí tener un debate interesante sobre qué postura o qué queremos que la familia sea en nuestra sociedad. Y lo segundo, creo que es importante también decir que el presidente ha sido como muy incisivo en decir que no se defiende un tipo de familia, ¿no? Se defienden las familias, los diferentes tipos de familia, y esto por supuesto se tiene que ver reflejado no solamente en la retórica, cosa que sí se ha visto afortunadamente, sino en la ampliación de derechos, en qué significa la familia, ¿no? Como se ha reconocido, por ejemplo, el reconocimiento legal de la unión libre o del matrimonio igualitario, ¿no? Entonces esto no solamente se tiene que quedar en la retórica, sino se tiene que avanzar a derechos para que estas familias, distintos tipos de familias, se vean reconocidas por la ley y por lo tanto a partir de ahí podamos tener un debate sobre qué tipo de sociedad queremos tener con las diferentes familias, pero yo sí estoy de acuerdo en que es un error gigante dejarles, no disputar la institución de la familia a la derecha. Muchas gracias, Renata. Y bueno, ya está con nosotros aquí Ingrid, así es que bienvenida. Después de este viaje ya nos compartirás cómo te fue, querida Ingrid. Pero bueno, vamos a pasar ahorita con Leticia. Yo tengo, gracias también por la exposición que hace Renata, muy, muy clara de todos estos temas que son muchos y complejos, y así es que lo agradecemos mucho, Renata. Leticia, yo tengo una duda, incluso ayer escuchando al presidente y a partir ahorita de lo que plantea Renata en esta situación de, por ejemplo, nosotros, el dato que salió la semana pasada, en México tenemos a los 2 hombres más ricos de América Latina, ¿no? Que es Larrea, Germán Larrea y Carlos Slim, y ellos han hecho su fortuna, sí, una parte importante, como decía el presidente, con esa transferencia de bienes públicos a estos 2 particulares, pero también fundamentalmente el segundo a partir de la explotación del trabajo de los mineros. Eso es clarísimo. Y bueno, ellos concentran, hay que recordarlo, la mitad de toda la riqueza de América Latina, estos 2 hombres. E insisto, este segundo lo ha hecho a partir de esta explotación del trabajo minero, donde, por ejemplo, la jornada laboral pues ronda alrededor de 12 horas al día y las ganancias y bueno, el proceso ahí de acumulación se vive tal cual. Y entonces a mí me salta esto que dice el presidente. ¿Tú cómo lo ves, Leticia, en torno a que no se vive una pues
acumulación tradicional, cuando la minería y este segundo hombre de México que ha hecho su riqueza a partir de esta explotación de la fuerza de trabajo demostraría lo contrario. No obstante, bueno, también aquí el tema de la corrupción está siendo tocado. ¿Qué decir, Leticia, al respecto? No, bueno, yo creo que la disputa, buenos días a todos, la disputa, digamos, ideológica en términos de qué modelo se trata, abre un panorama muy interesante y para discutir muchísimas cosas. Y tampoco se trata de que con manual calce todo, o sea, eso es yo creo que parte de un error, en todo, incluso si fuera académico, vaya, ¿no? Que a veces no. ¿Qué quiere decir una cosa o la otra? Y cómo en realidad se va adaptando a las circunstancias. Y yo solamente voy a anotar algunas que tienen que ver con los puntos que distinguió muy bien Renata y que te felicito por lo ordenada que eres, Renata, para exponer, porque yo soy como más caótica, pero yo veo que eres muy, muy ordenada. Pero fíjate que ahora con lo que tú dices, bueno, una cosa es la acumulación originaria, vamos a decir en términos así muy teóricos marxistas, y otra es justamente cómo muchas de estas acumulaciones o estas, digamos, apropiaciones de ciertos nichos de mercado, pues tienen que ver o con herencias o con concesiones del propio Estado. Entonces tampoco es que es una cosa que viene de la Edad Media o que se ha dado de una manera, digamos, a lo largo del tiempo, sino en realidad mucho de esto es bastante nuevo en términos del el modelo económico que hoy tenemos. Ni siquiera, porque también lo dijo López Obrador ayer, habló, que fue interesante, de la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana sí hizo un corte, incluso respecto a América Latina, eso lo vemos clarísimo. Con Brasil ese es el caso. O sea, el nivel de latifundios que tiene Brasil con todo y lo que podamos decir en México es impresionante. O sea, ahí sí que no ha habido, y con todo que los casi 16 años del Partido de los Trabajadores en el poder, Entonces, sí creo que aquí hay una cuestión donde yo diría que si hay algo que marca en el mundo, pero sobre todo en estas regiones subalternas, por decirlo de alguna manera, la apropiación capitalista contemporánea, es la búsqueda de las riquezas naturales de los países, de las naciones, de los territorios. Y ahí es donde vemos el despojo y el desplazamiento sin ningún tinte. O sea, lo que vemos, digamos, encimado el territorio y después la violencia y después el despojo y después el desplazamiento es absolutamente claro en términos de la riqueza natural de los lugares, sea por tránsito, sea por la misma riqueza. Tú mencionabas las minas, pero también podríamos mencionar el tema del agua, vaya, ¿no? Que sería de un indispensable básico. Entonces, yo me iría por ahí, que no lo vería en términos de que si obedece o no al modelo. Y sí creo que la insistencia del presidente a hablar de la corrupción, bueno, es obvio que tiene un sentido político para reafirmar su lema, ¿no? Su mantra originario y para regresarnos al tema. Y bueno, la verdad es que nos la ponen en charola de plata, hablando Zedillo y Calderón Hinojosa desde España. O sea, gracias, hay que agradecerles que trajeron de nuevo a la mesa el tema del Fobaproa, el tema de todo lo que significó esos años 90. Zedillo habla, ahora ustedes, digo, lo pongo en la mesa, hablaron en este evento en España, al que convoca Vargas Llosa, y hablan él se atreve a decir que, bueno, esta va a ser la década perdida como lo fueron los 80s. Otra vez de manual, porque los 90s también fueron una década muy golpeada económicamente en México, bueno, América Latina, y se le olvida a Zedillo lo que en el mundo se conoció como el efecto tequila. Ahí sí, producto directamente de su sexenio. Entonces, sí creo que reitera el tema de la corrupción porque no la está entendiendo solamente como este concepto así como muy, muy acotado en términos de la extracción directa al erario público, sino también como una forma y una transacción social que deriva justamente en mayores injusticias en términos pues más amplios, ¿no? Entonces a mí me parece que por ahí va un punto. Otro que a mí me gusta y que lo decía Renata ordenadamente, el tema de los impuestos. A mí me queda clarísimo, esa es una discusión que se tiene en los grupos en los que uno participa, ¿no? Ya ahorita menos, algunos desilusionados inclusive, ¿no? ¿Por qué no se fue esto que en otros países es el gran tema, ¿no? El tax the rich, póngale impuesto a los ricos. Sí, bueno, pero claramente yo en un libro que a mí me gustó mucho, que coordinó Hernán Gómez, hay 2 o 3 capítulos muy interesantes a propósito del tema económico. Ahora me dice Renata los autores para que los mencionemos porque se me van ahorita, pero si no los busco. Pero justo es el argumento muy al inicio del sexenio, claramente, pero dice, si no hay una no solo es ganar las elecciones, es legitimar el poder. Y legitimar el poder
justo tiene que ver con esto. A ver, cóbrale a Salinas Pliego. A ver, haz que ese multiarchirrecontramillonario, producto de una herencia dada por un presidente en su momento, ahora te pague lo que te deba. Oigan, ni siquiera el famoso jefe Diego había pagado impuestos prediales por 30 años. Entonces, estamos hablando de una clase política enriquecida, pero a la costa de esa forma de corrupción mucho más sutil, más críptica en el sentido de que no es la burdez de la estafa maestra, ¿no? Que ahí estamos y queremos ver dónde está ese dinero que se llevaron, sino es esta otra parte donde son las formas, son los tratos, son los contubernios que al final derivan en una extracción al erario público de todos, ¿no? Entonces, sí me parece que ese es el otro punto, que será un gran paso, incluso los más neoliberales. Me acuerdo mucho, Leo Zuckerman, en algún programa hablando de que, a ver, ¿por qué no lo hacen como lo están solicitando en Estados Unidos o en Europa? Una, no han podido ellos, o sea, para empezar, pero la otra es porque justamente la clase, digamos, acaudalada del planeta se resiste y se reúne, ahora en Madrid, digamos, ¿no? Para decirlo en algunos, y se cierra en términos también de idearios, y ahí viene el siguiente y último punto, que es el de la familia. A mí con este tema siempre me da miedito con López Obrador, porque viene su otra parte, que yo no voy a decir que tenga, digamos, tampoco es que sea tan mayor, ¿no? O sea, sino que hay una parte en la cual sí tiene un discurso que efectivamente, y yo así casi agradecí cuando dijo las familias, dije, ¿no? Suspiré, ¿verdad? Dije, ay, manita, porque se nos va por ahí, ¿no? Pero hoy dijo, ¿no? Es que en México cuidamos a los viejitos, y la verdad es que seguramente sí, pero también tiene que ver por una cuestión económica. Y en este país hay altas tasas de violencia contra las personas mayores. Hay un abandono también a las personas mayores y hay un cambio demográfico profundo que no nos podemos, digamos, dejar llevar por este discurso de que la familia y somos tan unidos y nos queremos tanto y nos abrazamos, lo cual no lo dudo. Pero cada vez el número de hijos, que está además ya por debajo del reemplazo, digamos, que tiene que ver en términos demográficos, más de 2.1 hijos por mujer, ahí lo que tenemos es que eso tiene implicaciones no en 50 años, en 10 años. Y ese cambio importante sí implica que repensemos el modelo de familias a partir también de esta realidad, porque no es lo mismo ser 5, 6, 7 hijos, o incluso 4, y hacerte cargo en términos de relevos de tus padres y también por economía y también porque siempre puede vivir alguien, a los cambios que se empiezan a dar cuando las familias tienen un hijo y si acaso 2. Entonces, son cambios que no son solo en México, pero que obligan a repensar ese modelo de familias, porque efectivamente es un modelo de contención económica, lo ha sido, ha explicado el que, digamos, se ha socializado de alguna manera la carga pública de la pobreza, eso es parte de lo que suma y que explica la sobrevivencia con salarios tan bajos, pero sin embargo, y ahí está el tema de la migración, la ausencia pasa una factura, y esa factura la vemos en muchos otros temas que de repente no solamente es recibir remesas, que digo, siempre se dice que se agradece y todo, pero en los estudios es muy claro que también esa ausencia ha tenido un costo a lo largo de 30 años brutal en la estructura familiar, social, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí creo yo que, bueno, a mí me gusta, totalmente de acuerdo con que no podemos permitir, y qué bueno, hagamos lo nuestro, el tema de las familias a un tema de debate moralino, a un tema de un debate donde una derecha tipo Brasil viene y nos dice la familia normal. Bueno, perdóname, con permiso, así que el que pueda pintar su familia normal, bueno, que lance la primera piedra, pero o sea, normal en ese sentido de la Edad Media, porque en eso están pensando, pero sí han logrado concentrar y acumular esa idea de familia para sí como un valor de la derecha que nosotros en México no podemos permitir, justamente por esta idea de más flexibilidad y cierro con esto, de una familia afortunadamente más amplia, más extendida, donde, bueno, pues de repente la familia no tiene que ser en esta idea, no lo es,
y afortunadamente, bueno, es como más una disputa en términos de lo que también la izquierda debe, o un modelo alternativo a esto que a fuerza quiere meternos en un caudal, ojo, porque toda esta derecha internacional es uno de los puntos que apela. Entonces, me gustó mucho que se pusiera el tema y hacerlo nuestro, pues, ¿no? Muchas gracias, Leticia, muchas gracias. Y pues bienvenida, mi queridísima Ingrid Urquelles, está de regreso. ¿Cómo estás, Ingrid? Bienvenida. Hola, hola, buenos días a todos, aquí de vuelta a la realidad. Ok, ¿y vienes con el jet lag o no? No, ya lo solucioné, porque llegué ayer. Bueno, ok. Pues mi querida Ingrid, hablando precisamente del modelo económico y de los ángulos y las miradas que tiene el presidente López Obrador y las decisiones económicas que está tomando en el país, ahora que hablamos de adultos mayores y que podemos hablar de las becas, de los programas sociales, lo que ha destinado el presidente Andrés Manuel López Obrador en programas sociales, pues ya rebasa los 2 billones de pesos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero también hemos estado entrevistando y teniendo la oportunidad de platicar en foros o eventos que han estado organizando algunos sindicatos. Entonces, déjame colocar el tema también desde ese ángulo, porque por un lado son estos programas sociales y un punto, un elemento sustantivo que nos colocan varios sindicatos es pues que prácticamente están tratando de extinguir los contratos colectivos de trabajo. Y esa es una práctica común ya en casi todos los sindicatos y lo están padeciendo. Entonces se nos están ahorcando y prácticamente se nos están cerrando estas posibilidades. ¿Por qué no en este modelo económico, en lugar de colocar estos programas asistencialistas y que decían algunos, no estamos en contra de esos, pero no tendría que ser solamente ese el eje central, sino tendría que haber este otro eje que también le dé protección y cobijo a la clase trabajadora que no lo está teniendo, y que ese es otro de los elementos, otro ángulo más de pues estas subes y bajas o distintos ángulos de, por un lado es tomar una decisión en términos macroeconómicos, microeconómicos, que tiene unas implicaciones y un beneficio para unos, pero también una afectación tremenda a otros sectores de la población. ¿Cuál es tu valoración, mi querida Ingrid? Hoy la pregunta. Eso fue un misil partido. Perdón, bienvenida. Gracias por la bienvenida, Ernesto. Muchas gracias. No, mira, yo creo que, a ver, es complejo porque cada vez que yo escucho estos discursos del presidente, me enojo, pero no me enojo. Me frustro, pero no me frustro porque, claro, no me gusta escuchar indefiniciones en general, como una persona de izquierda, así como muy en regla, que vengo de un país que está muy definido en esos términos. Cuando escucho estas cosas como, ¿cómo llamarlas? Indefiniciones, para no ponerle otro adjetivo como peyorativo, sino que una cosa como de indefinición, donde hay cosas de la izquierda que sí, pero hay cosas de la derecha que también, y yo entiendo, y por eso digo me frustro y no me frustro, porque entiendo hacia dónde apunta esto, entiendo cuál es el fondo del asunto. Pero por supuesto que a primera impresión, a mí al menos como alguien de izquierda sí me choca escuchar algunas medidas neoliberales, por ejemplo, que sostienen el modelo neoliberal como parte de esta agenda pública. Y un poco tiene que ver con lo que tú mencionas, ¿no? Por supuesto que todo el fortalecimiento sindical son medidas de izquierda pura, ¿no? Que siempre van a generar algún tipo de conflicto social. Y yo creo que eso es lo que un poco el presidente trata de hacerle el quite, ¿no? Evitar la confrontación directa con los grandes intereses empresariales para mantener la fiesta en paz y poder llevar a cabo su proyecto de gobierno. ¿Y por qué lo digo así? Y no creo que sea una cosa de cobardía, ni creo que sea una cosa como de que es de derecha, ni nada de eso.
pienso que es práctico, y ahí suscribo con lo que él dice de que él es práctico, ¿no? Porque si vemos la experiencia comparada en los demás países de América Latina, que suscribimos quizás a veces proyectos muy de la ultraizquierda, donde lo primero que se busca es, por supuesto, atacar a estos grandes intereses económicos, es decir, el empresariado como el gran enemigo a quien hay que instalarle los impuestos más fuertes, ¿no? Tax the rich, como decía Leticia, a quienes también hay que ponerles el contrapeso, fortaleciendo todos los sindicatos, etcétera. El resultado que hemos obtenido no es un buen resultado. Y puede sonar muy terrible, pero es la verdad. Es muy difícil combatir a estas mafias del poder, ¿cierto? A estas oligarquías mundiales de frente con este tipo de medidas. Lo digo también porque he visto lo que ha pasado en Chile. El presidente Boric intentó, con mucha ingenuidad de su parte y la juventud que eso conlleva, ¿no? Poner un programa muy de izquierda, ¿no? De muy, vamos a irnos en contra de lo, tienen que pagar los empresarios y ya basta. Y lo que obtuvo como resultado ha sido desastroso. El gobierno ya no tiene casi aprobación, los medios están todos en contra, los medios de comunicación y de producción, y la verdad es que yo no sé si él va a lograr completar sus 4 años de gobierno, con eso les digo todo. ¿Por qué? Porque sus medidas han sido medidas muy, ¿cómo se puede decir? Muy de choque, ¿no? Muy de choque, muy de enfrentamiento. Y siento que en ese sentido, este discurso, que insisto, no me acomoda del presidente, donde él dice que no comparte algunas ideas de izquierda y dice que que la lucha de clases básicamente no sería el gran problema de México, sino que hay otro que es la corrupción, siendo que la corrupción es parte de la lucha de clases, porque es todo lo mismo. Yo entiendo que lo dice con un fin que va más allá y no nos está hablando a nosotros tampoco. O sea, también ahí aclaremos que este no es un discurso para nosotros, pongámosle la academia intelectual de izquierda, sino que es un discurso más bien para el electorado, ¿no? En el sentido de decir, sí, abrazo, por supuesto, ciertos componentes del marxismo, habló de la lucha de clase, habló de este acaparamiento de los medios de producción, ¿cierto? Y de la explotación, o sea, lo dice, pero a la vez pone el tema de la corrupción de nuevo, que la corrupción es simplemente sintomático de lo otro, pero él lo pone porque, como decía bien Leticia, su caballo de batalla es la corrupción, él está enfocado en eso, ¿no? Desde el principio y tiene que mandar ese mensaje. Y por otra parte va como intentando no irse en una confrontación directa con estos grandes poderes empresariales, y en ese sentido va el tema de los impuestos, que si bien cobrarle los impuestos que nunca han pagado sí es una confrontación, él lo hace de una manera tan sutil que evita que eso se le venga encima. Y en ese sentido me parece muy estratégico de su parte, es decir, no voy a promover una ley de impuestos para sacarle más cantidad de impuestos a los millonarios, sino que se los voy a cobrar. Y eso es como imposible de que alguien le diga algo al respecto, porque es una cosa simplemente del cumplimiento de la ley. Él no está haciendo nada, simplemente está diciendo, miren, yo quiero que se cumpla lo que ya estaba pactado. Entonces, de alguna manera, sí los ataca, pero no les da las herramientas para que se le venga ese repliegue, ¿no? Esa cosa que les está pasando, como les digo yo, al resto de los países de América Latina. Y siento que de alguna manera él, si tiene un nivel discursivo, su nivel como de ejecución de sus programas, ¿cierto? No necesariamente va a la par. O sea, él dice, yo estoy en desacuerdo con la izquierda en muchas cosas, pero sus medidas mayoritariamente son de izquierda, y no son de izquierda cualquiera, son de la izquierda muy de izquierda. Es decir, por ejemplo, fortalecer las empresas del Estado, por ejemplo, recuperar los recursos naturales, no dar más permisos, ¿cierto?, para explotación de ciertos recursos naturales estratégicos para el país. Esas son medidas de izquierda, esas no son medidas en ningún caso neoliberales, ¿no? Entonces, como que da y quita, y ahí podríamos conectarlo después con la segunda conversación que vamos a tener, que tiene que ver con lo que está pasando en Brasil, donde la ultraderecha mundial está cada vez tomando más fuerza y lo digo yo que vengo de España directamente, donde ni les cuento el fascismo como está, Vox y compañía, donde en verdad la izquierda va a tener que buscar otra forma, un poco más inteligente, un poco más estratégica, de evitar esta fuerza de derecha que viene de manera muy avasalladora. Y en ese sentido conecto también con el tema de la familia. A mí también me da tirria cuando se habla de la familia desde un punto de vista moral, porque creo que ya superamos eso, se supone, ¿no? Pero entiendo lo que se está haciendo y comparto de cierta manera quitarle ciertos discursos a la derecha y traerlos a nuestro lugar.
tanto la familia como la nacionalidad, el nacionalismo, ¿no? O sea, el país, como la economía, son tres elementos que la derecha internacional siempre utiliza para irse en contra de los gobiernos de izquierda. La protección de las familias, la moral, los valores. Por otra parte está el tema de la nacionalidad, es decir, la derecha acusa siempre a la izquierda de no fortalecer la empresa nacional o no fortalecer la nacionalidad, etcétera, ¿cierto? Y por otra parte está el tema de que la izquierda olvida la economía. Y ahí siempre culpan a las izquierdas que al fijar impuestos o al intentar esta redistribución desde la izquierda, de alguna manera afecta la economía de las pequeñas y medianas empresas nacionales. Entonces, me parece inteligente, en un momento como el que estamos viviendo, tomar esos elementos y traerlos a nuestro lugar, porque si lo pensamos, para la derecha mexicana está siendo muy difícil instalar un contradiscurso. No hay contradiscurso. ¿Cuál es el contradiscurso de la derecha mexicana? No, es que López Obrador es mesiánico, es populista, es aquí, es allá, pero son descalificaciones personales. Si se fijan, no hay un contradiscurso real, concreto, respecto de medidas o de formas de gobierno. Y eso es precisamente lo que él está haciendo, que es quitar a la derecha esos elementos, traerlos hacia la izquierda, que yo, por supuesto, como les digo, no comparto, pero entiendo y me parece inteligente, porque yo pienso, por ejemplo, en Chile, que estamos totalmente en la vereda contraria, no la izquierda, y no queremos nada ni con la familia, ni con nada, y corten el fascismo y el nacionalismo, y esto y lo otro. Se nos viene un gobierno de derecha en 4 años más, y de derecha extrema. Va a volver Kast o un Bolsonaro o alguien así, porque le estamos dando todo ese espacio a la derecha. Recuerden que la derecha avanza donde la izquierda se lo permite. Entonces sí, por una parte me frustra escuchar a un presidente que no se instala desde la izquierda, que es lo que yo de manera muy idealista no quisiera escuchar, pero lo encuentro inteligente, lo encuentro estratégico y sí me parece que es necesario en este minuto. Y el tema de los sindicatos yo creo que tiene que ver con esto, es decir, si en este momento nos fijamos sobre los sindicatos o ciertas medidas que son de la izquierda tradicional, por supuesto que eso va a permitir que los grandes empresarios se alíen con la derecha y eso venga de nuevo la ola fascista a México, que es lo que al final, por una cosa de bien común, tenemos que evitar, aunque eso implique ir sosteniendo ciertas medidas neoliberales o dejar que este modelo neoliberal de alguna manera flote y no eliminarlo al 100%. Es una opinión compleja, pero les digo, es como, todavía no tengo una opinión formada completamente porque sí es un tema difícil. Muchas gracias, Ingrid. Pues se nos está acabando el tiempo, pero yo quisiera preguntarle a Renata si ella tiene algo que complementar al respecto. Y bueno, en este libro que decía hace ratito Ernesto, donde escribieron 20 economistas y la pregunta es, ¿qué es este gobierno en términos de el proyecto económico? ¿Es un proyecto económico keynesiano, post-keynesiano, neoliberal, marxista? Bueno, pues ahí se concluyó que es todo, ¿no? Como estaba diciendo ahorita, en algún sentido, Ingrid tiene algunas expresiones neoliberales, algunas keynesianas, algunas marxistas, y una situación importante que hay, que ya es a donde quisiera yo preguntarle a Renata, sobre el proyecto de economía moral, y que ayer ya él dice, bueno, no solamente hablamos de economía moral, sino de una economía social y humanista, ¿no? Eso es algo también importante ahí. ¿Cómo lo valorarías tú, Renata? ¿Cómo lo describirías tú a partir de lo que él ha comentado? Sí, qué buena pregunta. Yo siempre en mi clase de la UNAM hago un comparativo que luego mis estudiantes se me van un poco encima al respecto, pero hago un comparativo de la economía o lo que Andrés Manuel López Obrador define como economía moral, digo de manera muy simplificada, y un poco algunas de las propuestas de desarrollo económico feminista, que es la clase que yo doy en la UNAM, ¿no? Bueno, desarrollo económico y género. Y para mí lo interesante y lo rescatable, que dudo mucho que el planteamiento económico de López Obrador venga del feminismo, pero sí que hay coincidencias que me parecen interesantes recalcar, que es justamente entender la economía, salirse, y que creo que es una de las aportaciones más importantes del modelo económico del presidente López Obrador, que sí contrasta fuertemente con el modelo neoliberal, económico neoliberal de el libre mercado, la economía nos lo soluciona todo, y los juicios éticos sobre
las políticas económicas ni siquiera son secundarios, no existen, ¿no? Eso es como se plantea el modelo económico. Cualquiera que estudiamos economía, por lo menos en escuelas neoliberales como yo lo hice, pues ni siquiera se habla de cuestiones éticas cuando uno toma decisiones económicas, ni siquiera se plantea, ¿no? Mientras que tanto la política pública o la economía feminista como el proyecto económico de Andrés Manuel López Obrador, y ojo, recalco, no estoy diciendo que AMLO lo tomó del feminismo ni el feminismo de AMLO, ¿no? Simplemente son coincidencias de ambas, que a mí me gustan en ambos casos, porque son muy similares, es justamente introducir la variable, ahora sí como dirían los economistas, la variable de una decisión ética cuando entramos al campo económico. Entonces, es ético condonarle impuestos a los ricos por esta supuesta idea neoliberal de que va a reactivar la economía. Bueno, no, y ahora con el caso de Inglaterra, además del valor ético, nos deja ver que no necesariamente esas ideas neoliberales son pragmáticas, ¿no? Lo que pasó en Inglaterra cuando la primera ministra dice vamos a bajar los impuestos corporativos, empiezan a subir las tasas de interés, todas las hipotecas se van al cielo y causa una peor crisis económica de la que ya todos los países en Europa están por la guerra de Ucrania y Rusia y la pandemia, ¿no? Entonces creo que esta introducción que tanto el modelo económico feminista como la economía moral que propone Andrés Manuel López Obrador trae, creo que es una de las aportaciones teóricas más importantes, que sí es un parteaguas hacia el futuro en cómo se plantean los modelos económicos. Y nada más para cerrar un poco, coincidiendo, creo que tanto Leti como Ingrid hacen un buen recuento de estas contradicciones teóricas, estas cuestiones que de pronto incomodan en la política, pero que creo que nos ayudan a entender de mejor manera la realidad política de nuestro país y sobre todo comparándola con otros países. Creo que el comparativo con Chile es muy importante, el comparativo en cuanto a un modelo mucho más popular, más nacionalista, como el que propone Andrés Manuel López Obrador en México. ¿Qué significa esto para mantener un proyecto de izquierda en un país versus un proyecto de una izquierda más dura, más progresista, más encapsulada en lo que teóricamente entendemos como izquierda? Y esto popularmente, por lo menos en Latinoamérica, nos da un vistazo que no necesariamente está trayendo el apoyo popular que requiere para mantener una izquierda. Y si a mí me preguntan qué prefieres, ir avanzando con proyectos de izquierda que tengan contradicciones, que vayan afianzando el camino más despacio, o un modelo más ambicioso quizá, creo que prefiero el modelo mexicano sin duda, porque me da terror, como bien decía Ingrid, el regreso de una derecha además como la de Vox, como la de Italia, como la de España, la de Vox, como la de otros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que ahí es la importancia de entender más allá de decir, es que no es de izquierda, es que esto es de derecha, sino entender un poco por qué lo está haciendo y compararlo con otras experiencias que hoy podemos ver en Latinoamérica. Es interesantísimo el tema. Gracias, mi querida Renata. Leticia, te veía que le hacías así y le hacías así, así que arráncate de una vez. No, es que esto sí merece estar en vivo y a todo color y con cafecito enfrente, porque sí da para discutir mucho. Fíjate que yo pensaba, cosas que son muy concretas, y es que a pesar del discurso, y recordarán el inicio del sexenio, un poco en esta cosa de que López Obrador resulta muy, muy conservador respecto a lo que se esperaba, y un poco el escándalo más, vamos a ponerlo, de una izquierda más militante, ¿no? Nada más desde el discurso. Y en realidad lo que es interesante, por el empuje y por la fuerza de lo que ha significado esta irrupción, de este grupo en el poder, pues también en los congresos locales se ha avanzado de una manera muy importante en términos de los derechos, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, en fin, cosas que sí son de derechos profundos y no solamente de una cuestión como de discurso. Y eso me parece que es importante porque va marcando un rumbo
que bueno, se va implantando más allá de quién gobierne, que eso es muy importante porque va quedando ya como estructural. Es decir, las personas tienen derecho a decidir ciertas cosas con salud y en todo caso, bueno, pues ya entra en el plano de lo moral toda otra discusión. Entonces, eso me parece central. La otra es que, fíjate que, o fíjense que cobrar impuestos ha resultado también un punto muy importante porque desnudó al grupo, a la clase política, a la clase empresarial y de poder en nuestro país por mucho tiempo, porque justamente todo este discurso en los años del neoliberalismo, en el sentido de, bueno, ¿no? La primicia de estas personas que saben cómo y además tienen toda la formación y la educación y vamos hacia un rumbo tipo Estados Unidos donde ni locos dejarían de pagar impuestos porque se los llevan al tambo, ¿no? Y este es un punto que es muy interesante porque desnudó y le dio un punto muy potente en términos del discurso político, tal vez no del modelo de lo que esperábamos con esta discusión que estamos teniendo, pero un punto para poder decir, a ver, ni siquiera en su propio esquema respetaron su idea de neoliberalismo, vamos, ¿no? O sea, ni siquiera compitieron económicamente en términos de libre mercado, pero tampoco cumplieron con las reglas más básicas de un Estado capitalista, que es pagar tus impuestos. Entonces, dicho eso, me parece que se vuelve también un punto político muy interesante y la otra que también me gusta y que creo que vale la pena mencionar acá, es que esta idea de izquierda, porque decimos, bueno, la izquierda a la mexicana, pero yo creo que también hay una insistencia, mucho de los medios, mucho tal vez de la academia, de esto de que la izquierda latinoamericana y que entonces ahora ya se está pintando el continente. A ver, en cada país, lo decía Ingrid muy bien respecto a Chile, se están peleando también cosas profundas en términos de la disputa por el convenio social que cada país también y de dónde viene, vamos, después de una larga noche de una dictadura, en serio, en términos de un militarismo, en serio en sus casas, ahí yo creo que hay una diferencia, también yo lo veo bien con Brasil, ¿no? En esta cuestión donde efectivamente de repente decimos, ¿cómo es posible que avanza a la derecha? Pero no se nos puede olvidar que en general, no solo en América Latina, yo creo que en el planeta, la gente en realidad es mucho más conservadora de lo que nos gustaría a muchos. No es que la gente sea tan progresista en términos de su idea de vida y por ahí entender las moderaciones que se tienen que entender para avanzar y también y ser inclusivos. Si hubiera un discurso verdaderamente de izquierda, en el sentido, otra vez, del manual o de la discusión más académica, yo creo que en México eso no convocaría de una manera tan potente, porque al final de cuentas la gente pues busca una cuestión más vamos a decirlo tal cual, conservadora en el sentido también del imaginario que hemos construido como país, en este caso de México. Y la otra cosa es que aquí también, perdón que derribar un mito, pero ahí va, ¿no? Esta idea de que compartimos la idea de ir contra la desigualdad, me parece que es obvio en esta mesa, y digo, no lo dudaría para nada, pero yo creo que también es una cuestión que está en la disputa pública y que no todo mundo comparte. En términos sociales, muchos podrán pensar, incluso, y lo estamos viendo entre las propias clases medias o incluso clases menos favorecidas, pues que no consideran que la desigualdad deba minarse y al contrario, se debe de remarcar esa desigualdad, no solo porque nos han tatuado ya los valores de este modelo, le decimos neoliberalismo, pero bueno, del capitalismo más feroz, ¿no? De que, bueno, el que quiere puede y todo esto que lo sabemos más de la literatura de autoayuda, casi. Lo tenemos muy tatuado como sociedades, pero además efectivamente eso se vio mucho en Brasil. Cuando se empezó a dar un poquito de avance de una clase desfavorecida a un nivel mucho más amplio, el discurso empezó a decir públicamente, sin ninguna rubor, ¿cómo es posible que esta gente ahora viaje junto a mí, ahora se siente junto a mí? A ver, ¿en qué momento vamos nosotros a empezar a ver, si fuera el caso, a una persona de cierto perfil en nuestros centros comerciales, en nuestros restaurantes favoritos, porque tuviera los recursos para hacerlo? Sí se los digo, ese es un punto en el cual cuando empezó a ocurrir en Brasil, la gente también empezó a, digamos, regresar a esta idea donde la desigualdad
se marca en términos de no solo de clase, también, digamos, de perfiles de otro tipo, y ahí es donde, ojo con eso, sí me parece que generalizar la idea de que la izquierda está avanzando es muy distinto a decir que hay una apuesta por un Estado que aporte más a la sociedad en su conjunto, que regule más, que no sean solamente gerentes del poder económico, pero claramente tampoco es cierto que estamos frente a un universo súper liberal en términos de la idea del mundo y de que, bueno, decía incluso Ingrid, ese es todo un tema que podríamos discutir, el tema de la nación, ¿no? Porque, bueno, algunos apostamos con mayor libertad y tránsito de las personas y más flexibilidad, bueno, ¿qué les puedo decir? Yo he escrito miles de cosas de eso, y cuando me topo con preguntarle a la propia gente que ha sido migrante, ¿qué opina de los migrantes en nuestro país? Ay, caray, me sorprendo a veces de las respuestas tan conservadoras respecto a lo que viven en propia carne. Entonces, esto es una cosa que hay que verlo y respetarlo y caminar con ello, y también yo creo que y en eso, pues, poderlo, al entenderlo, creo que también se pueden dar pasos mucho más seguros a una cosa más abierta e igualitaria, pero ese es abre un gran debate estos puntitos pequeñitos que en su momento postuló y mencionó el presidente desde ayer y volvió a traer hoy a cuenta. Gracias, Leticia, muy interesante. Yo también concuerdo con lo que están ustedes comentando. Tendríamos que hablar de las izquierdas. Estaba pensando incluso en el gobierno de Petro, que él llega e inmediatamente hace una reforma fiscal, algo que acá se pidió mucho por parte de varios economistas, pero también concuerdo con lo que decía, muy interesante Renata, en el sentido de la correlación de fuerzas, ¿no? Ya lo anunciaba de otra manera, pero que también le podemos agregar esta parte de la correlación de fuerzas, y de lo que decía Ingrid, de la prudencia, ¿no? Incluso ahora viendo lo que está ocurriendo en Chile, esta desaprobación que está teniendo ahora el presidente por algunas medidas que a lo mejor, bueno, fueron implementadas de una manera apresurada. Estoy pensando incluso en la constitución de avanzada que presentan y que, bueno, va para atrás. Bueno, estamos ya con el tiempo encima. Yo le preguntaría a ustedes, ¿no? A ver qué dicen, Ernesto, para cerrar, su valoración sobre las elecciones históricas que viviremos el próximo domingo en Brasil. Y creo que le toca, ya perdí creo que le toca a Ingrid, ¿verdad? Sí, a Ingrid le toca. ¿A Renata o a Ingrid? A mí parece. Sí, okay. Okay. Ingrid, sí, ya habías empezado a hablar de Brasil y bueno, pues te damos la palabra de lo que voy a conectar las dos cosas. Como un cierre a esta conversación y un comentario breve de Brasil, y me pliego a lo que está diciendo Leticia, porque creo que esa es la hebra que hay que tirar, ¿no? En el sentido de que efectivamente, y eso es una reflexión que yo creo que hay que ir haciendo, ¿no? Las agendas progresistas de la izquierda mundial no necesariamente está representando el querer, el sentir del pueblo, al menos latinoamericano. No voy a hablar por Europa porque no es mi asunto, pero sí voy a hablar por Latinoamérica, ¿no? El plebiscito que se perdió en Chile con una constitución sumamente progresista, de avanzada, con derechos para todo el mundo, la atmósfera, los animales, los seres sintientes, etcétera, etcétera, no son temas que sean relevantes o importantes para el pueblo latinoamericano en su mayoría, ¿no? Y en ese sentido, quizás está muy desvinculado los objetivos de la izquierda que se fraguan los cafés, como yo les decía el otro día, la izquierda de café, la izquierda, el otro día alguien me dijo, la izquierda caramel macchiato, ¿no? La izquierda caramel macchiato, que está en la academia y que está pensando en lo que sería mejor para el mundo y lo que realmente necesita la gente de a pie común y corriente. Y en ese sentido, siento que cuando vemos un gobierno como el de Boric, pero también muchos otros gobiernos progresistas, ¿no? Que están intentando instalar una agenda que le hace sentido a algunos pocos, pero que no tiene el apoyo mayoritario del pueblo, eso está destinado a fracasar. Está destinado a fracasar y abrirle la puerta a las derechas más extremas que toman esos temas y los hacen propios. Junto, y voy a unir con Brasil, es cierto que no hay una izquierda latinoamericana, eso no se puede decir eso, ¿no? Porque cada país tiene sus propias condiciones históricas y sociales. Y por lo tanto hablar el tema de Brasil, por ejemplo, es muy particular. También lo es Colombia con Petro, que es otro, ellos tienen
otro proceso y además tiene que ver con el conflicto armado interno, que es otro tema que no se vive en otros países, entonces la verdad es muy difícil comparar las situaciones. ¿Y qué es lo que ocurre con Brasil? Que la situación de Brasil también es muy compleja, tanto desde un punto de vista geográfico como desde un punto de vista de estos valores o estos elementos que el pueblo brasileño considera como relevantes, en este caso la religión. Lo que está ocurriendo en Brasil es una verdadera guerra santa, pongámoslo en esos términos, donde el 30% de los votantes pertenece al mundo evangélico y dos presidentes en el pleno siglo XXI están intentando captar votos con Biblias, con promesas de apertura o de cierre de iglesias, con valores cristianos, etcétera, que uno pudiera decir eso en el siglo XXI es muy extraño, pero es que no es tan extraño. Y por eso siento que, y vuelvo al presidente López Obrador, ¿no? Siento que hay que ir leyendo lo que la gente o los intereses que hay actualmente, más que instalar ideas utópicas o ideas muy abstractas que no necesariamente describen lo que ocurre. En Brasil estamos viendo lo que ocurre con las derechas, ultraderechas, porque ustedes saben que hay un movimiento internacional que está apoyado por Vox y por Estados Unidos y una serie de otros intereses con mucho dinero y mucho poder, y estas ultraderechas se están anclando en estos temas, ¿no? Principalmente el tema valórico, sacar el voto cristiano o el voto del valor que sea en el país de acuerdo a lo que se necesite, los nacionalismos que tendremos ojalá otro tiempo para hablar, porque es muy interesante lo que decía Leticia, efectivamente ella lo tiene que haber visto en el tema de la migración, pero los nacionalismos están muy fuertes en todos los países, ¿no? De la gente que menos uno lo podría esperar. Y claro, lo que se ve hoy en día, por qué el bolsonarismo tiene tanto poder, es precisamente por esta estructura estos programas que está teniendo la derecha internacional de instalar estas ideas a la izquierda como una suerte de traición al país, ¿no? Son izquierdas que traicionan los principios de cada país y su esencia, de sus raíces, que desconocen las costumbres, y en ese sentido vuelvo al presidente López Obrador, las costumbres, la cultura del país es relevante, ¿no? Entonces hemos visto que Bolsonaro ha encontrado esos pequeños resquicios por donde ir agarrándose, ¿cierto? La familia, el cristianismo, apoyado en los fake news comunes y corrientes, que por supuesto la ultraderecha siempre enarbola, con los cuales hay que ir discutiendo. Entonces, como bien dice Leticia, pronóstico reservado para el resultado de Brasil. Yo supongo que saldrá Lula, espero que triunfe la razón, pero tampoco uno puede descartar que el bolsonarismo tenga ese apoyo fuerte, transversal, en no las élites, no necesariamente las oligarquías, sino precisamente en la población incluso más pobre y más sufriente de los países. Entonces, eso es lo complejo. Lo dejo hasta ahí. Gracias, mi querida Ingrid. Pues para ir cerrando también, Renata, una valoración final. Me quedo pensando también ahorita que hablamos de Brasil, esta imagen que vimos hace 2 días, donde veíamos a 2 presidentes mexicanos escoltando a un expresidente español, a Ernesto Zedillo Ponce de León, a Felipe Calderón Hinojosa, escoltando ahí a José María Aznar, y a un costado de Felipe Calderón, pues nada más y nada menos que pues el juez Sergio Moro, a un costado de Felipe Calderón, este juez que además, hablando del proceso electoral en Brasil, pues ganó en esta primera ronda y ahora es senador electo, y también, como en México, pues tendrá fuero, a pesar de que pues ya el tribunal calificó como su fallo imparcial en lo que toca al trato por haber sido pues el sepulturero precisamente del hoy candidato nuevamente Lula da Silva para las elecciones. ¿Cuál es tu valoración y tu balance de este proceso electoral? Si lo puedes resumir, que ya se nos acabó el tiempo, en un minutito, perdón la premura, mi querida Renata. Un minutito. Bueno, primero nada, decir que da escalofríos esa imagen que describe Ernesto, ver todo este circo que hicieron allá en España los expresidentes mexicanos y otros
como ya mencionas, pero muy de volada a mí me interesó nada más del tema de Brasil, además de lo que ya explicó bien Ingrid. Hay una cuestión con las fake news que ahorita mencionaba Ingrid, que está haciendo el Tribunal Superior Electoral, lo equivalente a nuestro Tribunal Electoral acá, que pasó digamos que antes el tribunal podía decirle a ciertas agencias que no podía, si estaban agencias de noticias, si estaban reproduciendo fake news, que las tenían que bajar en 24 horas y solamente quien la reproducía la tenía que bajar. Bueno, pasan una acción para que ahora en el periodo electoral las noticias falsas, bueno, esto en el contexto de que las noticias falsas subieron 1.671% en estas elecciones respecto a las elecciones municipales de 2020, ¿no? Y entonces la semana pasada se aprueba esta ampliación del poder que tiene este tribunal para que se pueda, según, bueno, la idea es combatir la desinformación, pero ahora en vez de tener 24 horas para borrar las publicaciones con noticias falsas, solamente tienen 2, y no solamente le aplica a quien las hace, es decir, no sé, si Televisa saca una noticia falsa, se la quitan, sino también a quien la reproduce, ¿no? También tienen que borrarla. Y además a las personas o a las cuentas que repliquen información sistemáticamente falsa, también les podrían pues quitar sus cuentas, ¿no? Y perfiles. Entonces creo que es una acción súper fuerte para combatir las noticias falsas que pues nos deja un poco de debate para entender hasta dónde, que en México nos pasa en otra vía, ¿no? Pero hasta dónde se deben meter los tribunales electorales, qué hacemos con las noticias falsas en periodos electorales, porque nosotros tenemos periodos electorales el año que entra y después, sobre todo y peor en el 24, que ya sabemos qué pasa en cuanto a noticias falsas en estos periodos, pero un poco este debate interesante que está pasando adelantadamente en Brasil sobre qué se debe hacer, quién lo debe hacer y hasta dónde se deben meter esas instituciones para detener las noticias falsas, porque acá hemos visto el Tribunal Electoral Mexicano cómo se mete en cuestiones como por ejemplo la senadora Antares por violencia política de género. Entonces estiran la definición de violencia política de género para meterse en cuestiones políticas, y ahí pues es por supuesto peligroso, ¿no? No estoy diciendo que eso esté pasando en Brasil, simplemente es interesante ver cómo los tribunales están tomando poderes más amplios en cuanto a los debates públicos en el contexto de las elecciones. Y bueno, pues sería interesante debatirlo acá en México, ¿no? Pero bueno, pues ojalá gane Lula también. Yo también creo que va a ganar, esperemos que sí, y muchas gracias a Leti, a Ingrid, y a Violeta, Ernesto y a todo el auditorio. Muchas gracias a ti, Renata. Leticia, pues se acaba el tiempo, pero yo quería preguntarte también a ti esta última valoración que hubo en una mesa que tuvimos acá en Rompeviento TV sobre Brasil. Sabemos que tú estuviste allá, y en esta disputa que hay sobre la Amazonía, una académica nos decía que para ella, dado el avance de la minería legal e ilegal, y bueno, también esta deforestación tan intensa y el avance de los monocultivos en la Amazonía, no habría diferencia sustancial si ganara Lula o si siguiera Bolsonaro, perdón. ¿Tú qué dirías al respecto de esto, Leticia? Bueno, yo creo que tiene mucha razón en el sentido de que la fantasía que a veces tenemos de que cuando cambia un gobierno va a cambiar todo, justo lleva a muchas desilusiones, porque eso no es posible, porque afortunadamente también somos estados de derecho. Brasil es un país maravilloso que ha construido también un sistema muy sólido, y en ese sentido pues obviamente han ido avanzando, y esto no se nos puede olvidar. El PT con muchas alianzas, nunca con la fuerza que ha tenido, por ejemplo, en este caso Morena en México, pero llegó con alianzas y tuvo que ceder muchísimo. Entonces estuvieron casi 16 años en el poder, y de volver, también volverían con alianzas muy, digamos, que podríamos comentar ampliamente. Y en ese sentido, pues tampoco es que se puedan hacer cambios así estructurales como muchas veces uno considera que podrían hacerse, y tal como lo hemos vivido en nuestro país, ¿no? Muchas veces se han aprobado cosas y al final de cuentas, en el caso de México, bueno, los jueces lo detienen, lo posponen, se ampara no sé quién, y entonces no se llevan a cabo como uno pensaría. Entonces, yo creo que eso pasa no solo en Brasil, pasa en otras partes, y ahí ojo con eso, porque si no, las desilusiones de los electores
son demasiado fuertes y eso es un punto que creo que también se tendría que trabajar, pero a la hora de la política, de hacer ganar votos, eso no se puede decir porque se pierden, ¿no? O sea, ser demasiado sinceros implicaría un sincericidio total en términos políticos. Extraordinario eso de sincericidio, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Pues mi queridísima Leticia, Ingrid, Renata ya se tuvo que ir, que andaba con las prisas, nos había avisado. Pues muchísimas gracias, un gustazo como siempre, un escandaloso placer que estén con nosotras y nosotros. Y Ingrid también, bienvenida. Renata, que ya anda corriendo ahí con asuntos con su baby, también un fuerte abrazo. Mi querida Leticia, un fuerte abrazo. ¿Te regresas otra vez a Brasil para la segunda ronda o no? No. Estaba yo por otras cosas y coincidió las elecciones, pero no, es imposible. Pues muchísimas gracias, querida Ingrid y Renata, que ya no está, y Leticia, les mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Okay. Igualmente, chao. Abrazo, chau, chau. Abrazo.